Bienvenidos a su programa Derecho Familiar, que hoy, porque usted nos lo ha pedido, respondo a sus peticiones, a sus correos electrónicos, a sus llamadas telefónicas. En los últimos programas, el doctor Joel Chirino Castillo, doctor en Derecho, profesor de la Facultad de Derecho y de la División de Estudios de Posgrado de Derecho Civil y de Derecho Familiar, titular de la Notaría Pública número 90 del Distrito Federal, que más adelante, con la anuencia de él, les voy a dar su teléfono y su domicilio para que, abusando de su presencia y de sus conocimientos, en algún momento usted pueda tener una orientación adecuada ante los problemas que vamos a hablar hoy, que son las consecuencias jurídicas de morir sin hacer testamento y lo que va a pasar. Pero antes de entrar en esa materia, permítanme, con la venia de ustedes, darle la más cordial bienvenida al doctor. Maestro, muchas gracias. Gracias, maestro, con mucho gusto. Como te decía yo, fuera de la cámara, tu presencia aquí es muy importante, pero además, como tú sabes, esto es honorífico, esto es lo hacemos siempre por gusto. Dejas tu notaría 3 o 4 horas, estudiar, pero por la universidad, por la Suprema Corte, por las personas que nos ven, yo te reitero mi agradecimiento y te pediría, maestro, que, como ya antes lo habíamos dialogado, haremos 2 programas, esta semana y la que entra el otro, sobre esto que ya apareció en la pantalla, que son las consecuencias jurídicas y familiares de morir sin hacer testamento. ¿Qué pasa? Y cuando se hace testamento, ¿cuál es la otra cara de la moneda? Entonces, maestro, de alguna manera, sobre todo considerando las personas que no poseen la ciencia del derecho, y tú siempre con ese acervo cultural del que haces gala en nuestros programas, nos gustaría que nos dijeras algo breve sobre esto desde el punto de vista de, primero, estas expresiones, ¿no? ¿Qué significa la sucesión intestamentaria y la testamentaria? Para de ahí empezar a hacer ese camino. ¿Cómo no? Con mucho gusto. En primer término, es importante señalar que todas las personas tienen un patrimonio. No importa el volumen económico del patrimonio, pero desde el punto de vista jurídico, siempre la persona tiene un patrimonio. Ese patrimonio, a la muerte de su titular, tiene que liquidarse, tiene que transmitirse a otras personas. Por esa razón se habla de sucesión, porque se sucede en los derechos económicos, incluso en los créditos que tenga, se sucede por otra persona. De tal manera que la persona que fallece tiene un patrimonio que va a pasar automáticamente a los herederos o legatarios, ya sea herederos legítimos o ya sea herederos designados en testamento, o cuando se individualizan los bienes se denominan legados en favor de los legatarios. Lo importante en un fenómeno de esta naturaleza es qué pasa con la liquidación de ese patrimonio, en favor de quien pasa ese patrimonio, ya sea por sucesión legítima, que está determinado por la ley, o bien por disposición expresa del titular de ese patrimonio a través de la figura del testamento. Eso es muy importante, sobre todo porque el maestro ya tocó varias cuestiones que hay que puntualizar. Primero, no hacer testamento, por cualquier razón, produce consecuencias graves para la familia y respecto al patrimonio. Hacerlo también puede tener problemas si en un momento dado no se otorga el testamento con el asesor jurídico adecuado, con el notario público que tenga una integridad, que tenga una honestidad, que sea probo, para que en la orientación que le dé usted
en la manifestación de su voluntad determine quién, cómo, cuándo quiere que se repartan sus bienes. Pero en esto hay algo que es importante que usted en su hogar lo reflexione. Por indolencia, por apatía, por lo que usted quiera, y aquí el señor notario me corregirá o ratificará lo que voy a decir, un gran número de patrimonios, para usar la palabra adecuada que él dijo antes, ese conjunto de bienes, derechos, obligaciones y cargas valuables en dinero, susceptibles de apropiación económica y que pueden ser objeto de una sucesión. ¿Cuántos patrimonios no hay en la Ciudad de México y en el país que están a medias? Es decir, murió sin hacer testamento y la familia no hace olas. Hizo testamento y la familia no hace olas. Y pasa un año, pasan 5, pasan 10, y esos herederos de una u otra vía, testamentaria o intestamentaria, no hicieron el trámite para convertirse en dueños del patrimonio del primer muerto. Aquí hay una complicación. Pero la familia sigue sin hacer ningún trámite y se acumulan sucesiones, maestro. Sí. Y entonces creo que ahí es muy importante que insistas con la gente en que es importante otorgar testamento, resolverlo, pero los que están en este momento, que son muchos, en esa hipótesis de inseguridad, de duda, ¿cómo se les podría ayudar? Creo que puede ser muy importante tu asesoría, porque a veces no se acercan con un notario por temor, por ignorancia, porque creen que es carísimo, por muchas otras razones, pero abrir la puerta de la notaría 90 para que la gente que tiene problemas ya y que no sabe por dónde, acuda a tu notaría, que resuelvan sus problemas. ¿Cómo ves? ¿O te comprometo demasiado? No, de ninguna manera. Es muy importante señalar la problemática de un intestado. Si una persona no piensa cómo va a tramitarse una sucesión y toma decisiones para hacerlas constar en un testamento, entonces la ley señala qué pasa con ese patrimonio. Y esto es lo que se llama la sucesión legítima. El patrimonio de una persona se aplica en favor de los que la ley señala. Aquí es la ley la que determina quiénes son los herederos o beneficiarios de ese patrimonio de liquidación, porque cuando se hace con testamento, el propio testador decide a quién le quiere transmitir esos bienes. En el caso del intestado, es la ley la que señala quién va a heredar ese patrimonio. Y suena muy fácil, suena muy sencillo, pero se presenta una verdadera problemática que está contemplada en la ley con toda amplitud precisamente por lo complejo de este tipo de intereses, porque una persona que tiene 3 hijos, que tiene 5 hijos, que tiene 8 hijos, si muere intestado, van a heredar los hijos en partes iguales, pero puede darse la posibilidad de un hijo premuerto antes de la muerte del patrimonio que se va a liquidar, y ahí empiezan los problemas, si van a heredar los descendientes del premuerto o no heredan. También se puede presentar el caso de que haya concurrencia entre unos herederos, como pueden ser los hijos, con los ascendientes, con los colaterales, el adoptado con los adoptantes, o los padres del adoptado, que hay una filiación natural, biológica, y que no desaparece con la adopción, de tal manera que la propia ley contempla la posibilidad de la concurrencia. Y ahora, con las nuevas reglas del Código Civil sobre el registro del concubinato, también se van a presentar una serie de complicaciones, porque si el concubinato se da
de dos personas libres de matrimonio puede ser que uno de ellos haya estado casado y que al suspenderse el matrimonio a causa de muerte, por ejemplo, entonces se relaciona con otra persona y constituyen un concubinato formal, como lo pide ahora el Código Civil, y entonces, ¿quién va a concurrir en la sucesión del concubino? Si solamente la concubina, si hay colaterales, o bien si está con un adoptado, en fin, hay una serie de complicaciones que se dan, que a medida que hay también que vienen unas reformas al Código Civil, que se han hecho estas reformas, vienen a complicar porque se establece una nueva figura, una nueva institución, pero los efectos de una sucesión aún no se han adaptado en el Código Civil. Y, por ejemplo, la concubina hereda como cónyuge, pero ahora con estas reglas pues sí va a haber una serie de complicaciones, de tal manera que esto motiva la necesidad de preocuparse cuando una persona, por las mismas circunstancias de su vida, crea una serie de compromisos sucesivos de carácter familiar, pues es recomendable que piense cuáles van a ser las consecuencias, porque lo único que se logra a través de un procedimiento de intestamentario es que luego las partes no se ponen de acuerdo, unos pretenden más de lo que creen tener y lo que les corresponde, y nunca concluyen las sucesiones, o bien ninguno de ellos intenta abrir la sucesión, no concurren ante los tribunales, no concurren ante notario, se pasan los términos, se acumulan las sucesiones y no se transmiten y se formalizan los derechos. Y por supuesto, también en materia sucesoria hay términos. La acción de petición de herencia prescribe a los 10 años. Y siempre hay la posibilidad de que a falta de herederos entre la beneficencia pública. Bueno, la sola enumeración de las hipótesis que ha hecho el doctor Joel Chirino, para usted debe ser suficiente para hacer esta primera conclusión. Esas complicaciones se pueden resolver con un testamento. Pero además, esto es también muy importante, la ley ordena, no discute. El derecho familiar y el derecho familiar patrimonial, tradicionalmente conocido como sucesorio, es de orden público e interés social. Por encima de la voluntad de usted está la norma si no hizo testamento. Y bien lo dijo ya el notario Joel Chirino, si se deja a la sucesión legítima, significa legítimo, que la ley va a decir cómo se repartan los bienes, va a determinar los parentescos, eso que el doctor decía de la adopción, de los concubinos, que es bastante complejo, se reduce a que si usted no hace testamento, la ley va a determinar además los porcentajes, cómo los parientes más próximos eliminan a los más lejanos, y como bien lo decía también el doctor Chirino, estas nuevas disposiciones que hablan del concubinato y de que se sigue manteniendo el artículo 1635 o 38 del Código Civil, que dice que la concubina, el concubino, los concubinos se heredarán con las mismas reglas de los cónyuges. Entonces, si usted no quiere esos problemas, teste, haga un testamento, y bueno, en el programa la semana que entra le vamos a decir a usted los requisitos, lo que cuesta, todo esto que es muy simple. Por lo pronto voy a un corte y regresamos con ustedes para seguir sobre este importante tema de las consecuencias jurídicas y familiares de morir sin hacer un testamento.
Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, tenemos el privilegio de que esté con nosotros el doctor Joel Chirino Castillo, notario titular de la notaría número 90 del Distrito Federal, y estamos hablando, reflexionando, cuestionando algunos problemas sobre la hipótesis de morir sin hacer testamento. Doctor Chirino, es importante que la gente sepa que los costos, lo que puede ser en dinero y en afectos, en parentesco, en problemas familiares, un testador o una testadora ante esta equidad de género, que puedan tener no una, sino 2 o 3 familias, y sin haber determinado qué quieren que se haga con sus bienes, nos podría llevar, primero, a problemas de parientes muy graves, y segundo, a que cueste una fortuna una sucesión legítima, ¿no? Así es. El problema del intestado es que la propia ley señala quiénes van a ser los herederos. Y como sabemos, actualmente no hay distinción de hijos, porque cuando se pensó en cómo se aplica una sucesión legítima, es decir, que la ley designa a los herederos, se excluían, empieza uno en los orígenes de la formalización práctica de las sucesiones, se excluían a los hijos naturales, se excluían desde luego a las mujeres, y entonces solamente heredaban los hijos varones. Se ha modificado la idea, pero había una serie de distinciones sobre la denominación de los hijos. Había hijos fuera de matrimonio, había hijos que lo que llamaban barraganes, había una serie de calificativos que finalmente se ha llegado a la idea que todos los hijos deben tener el mismo tratamiento jurídico y consecuentemente los mismos derechos. Así que cuando la ley va a designar a los herederos legítimos serán los descendientes. A falta de descendientes, el cónyuge puede ser que concurra con los ascendientes, y el problema no está simplemente en la determinación de la ley para señalar quiénes son los herederos, sino que no todos tienen la misma idea y el mismo reconocimiento de un patrimonio que se le va a transmitir gratuitamente. Y entonces unos no quieren aceptar, pero no quieren expresar esa negativa mediante el repudio específico ante la autoridad judicial o ante un notario, sino simplemente no quieren concurrir y entorpecen todo un procedimiento. Otros que pretenden, cuando se designa un albacea, en el caso de los intestados, por votación de los herederos, entonces el heredero, el albacea heredero, se siente dueño de todo y tal parece que les tiene que hacer un favor a los demás coherederos para transmitirle los bienes. Y ya no quiere rendir cuentas porque realiza actos de administración, no quiere rendir cuentas, y vienen las consecuencias de tratar de remover al albacea porque no cumple con sus obligaciones, y se empantana todo un procedimiento. Y requieren de abogados, requieren de se crea un distanciamiento entre los parientes. ¿Y qué pasa? Que esa sucesión nunca se concluye, y sí implica gastos de los abogados, porque muchas veces, desafortunadamente, en problemas familiares ponen de por medio el orgullo y no importa lo que gasten a costa de su patrimonio, aunque tengan poco. ¿Y qué pasó entonces con algo que era transmisión gratuita de los bienes? Pues simplemente que los herederos no tienen el mismo pensamiento, ni tienen la idea de agradecimiento de lo que se le está transmitiendo gratuitamente. Porque alguno de ellos se siente con derecho de obtener más, porque a lo mejor colaboraba en las actividades de los padres y siente que debería tener más porque los otros
no participaron en el acrecentamiento de un patrimonio. Déjame interrumpirte, esto es importantísimo para la distinguida teleaudiencia, muy importante. Ha dicho el maestro, es una transmisión gratuita, es decir, los parientes del dueño de los bienes los van a recibir gratuitamente. Lo interrumpí porque en eso quisiera, maestro, que insistas, porque es muy importante. Los herederos, quienes van a recibir esta sucesión en la legítima, en la que no hay el testamento, deben mostrar un agradecimiento. Y en el momento que no es así, esa familia hasta puede terminarse. Creo que es muy importante esto que has tocado e insistir con quienes nos ven, porque es grave. Esta es una de las consecuencias que ahí señalamos en el tema, las consecuencias jurídicas y familiares, todo lo que va a ocurrir con los herederos. Continúa, por favor. Sí, el problema está en que no todos piensan igual y menos consideran que es una transmisión gratuita. Sienten que por ser herederos legítimos tienen el derecho de recibir la herencia, por lo señala la ley, pero no están de acuerdo con lo que les corresponde y siempre pretenden obtener más. Hay algunos que tienen un predominio psicológico sobre los otros, se siente que el hermano mayor es el que puede disponer de todo y siente que le corresponde más del patrimonio, y además quiere sustituir a los ascendientes y no los trata como iguales, como hermanos, sino siente que tiene una jerarquía moral sobre los otros hermanos y empieza a disponer de la sucesión como si fuera patrimonio propio. Y esto motiva una serie de complicaciones, porque llega un momento en que todos se sienten propietarios, se sienten que ellos hicieron el patrimonio solamente por el efecto de la filiación, pero no consideran que el que ha acrecentado un patrimonio puede ser producto de su trabajo, de sus esfuerzos, sacrificios, cuidar, administrar, y luego ese patrimonio va a ser en beneficio de sus seres queridos. Si no hay testamento, la ley señala quién es. Y no todos los hijos vienen siendo comedidos con los padres, que los auxilien, que convivan con ellos, y sin embargo, en la sucesión, todos tienen el mismo derecho. Eso es muy importante, Joel, porque estás tocando las fibras más sensibles de estas consecuencias familiares y jurídicas, pero para ustedes voy a llevar al señor notario a otra cuestión también muy importante de estas consecuencias: el costo en dinero, maestro, los abogados, lo que tarda, etcétera. Eso, ahí se puede ir el patrimonio. Ahí se puede quedar el patrimonio, en el gasto de todo el juicio. Y el problema está que se pierde la idea de lo que es una sucesión, porque se va a transmitir gratuitamente el patrimonio en beneficio de los herederos legítimos, y si los herederos legítimos, lejos de tener un pensamiento grato por el que hizo un patrimonio y agradecer esa liberalidad, pues por supuesto que se trastoca la idea de propiedad y se sienten ya titulares como si ellos hubieran hecho el esfuerzo para obtener ese patrimonio. Y ahí es donde viene toda la problemática. Tal vez es condición humana esta actitud, aunque sí hay excepciones donde todos los herederos se ponen de acuerdo, no tienen problemas de votación para la designación de la albacea, concurren a formalizar la partición y la adjudicación de los bienes, pero eso es la excepción, porque por otra parte, como lo señalas, maestro, se habla de costos. En México no tenemos el impuesto de herencias y legados, como lo hubo anteriormente. Actualmente fue derogada esa ley. No se paga impuesto sobre la renta en materia sucesoria, pero sí se pagan, por ejemplo, si se trata de bienes inmuebles, se paga un impuesto de adquisición, se paga un certificado de gravamen, zonificación,
avalúo, el traslado de dominio se paga, ¿no? Derechos de registro, el impuesto de adquisición y cuando se formalizan los honorarios del notario. Y entonces, cuando se le señalan las cantidades que le corresponde pagar a cada uno de los herederos, pues unos dicen no tengo dinero y ahí dejo pendiente la adjudicación. Y eso complica a los demás, porque entonces tienen que pensar, hay casos en que el patrimonio es un solo inmueble que no admite cómoda división y que habrá que enajenarlo y repartirse el precio. Y si alguien no está de acuerdo, va a tener que iniciarse una acción para conseguir la autorización de la venta, porque no admite cómoda división, y aunque la ley precisa que nadie está obligado a permanecer en ley división, finalmente se requiere la intervención de la autoridad judicial, y todos son costos y costos, porque alguno de ellos no quiere que se concluya la sucesión correctamente, ni entienden que fue una transmisión gratuita de los bienes. Muy bien, ¿no? Pues es una cátedra en vivo en la televisión para estos 10 millones de televidentes que tiene nuestro programa Derecho Familiar, que usted sabe, se difunde en el Cablevisión 112, en Sky 639, en D731, en el interior de la República, en las repetidoras locales, a nivel internacional por internet en www.scjn.gov.mx, que además usted también puede leerlo en la columna Derecho Familiar, que se publica en los 70 diarios de la Organización Editorial Mexicana, El Sol de México, los domingos, y ahora, bueno, en algunas cuestiones de YouTube, en las redes sociales, donde se ha subido parte de estos programas. Pero lo importante de lo que ha dicho en este momento el doctor Joel Chirino Castillo es señalar esas consecuencias que van a ser en dinero, que van a ser en parientes, que van a ser en duración, porque puede ser muy larga, para finalmente adjudicarle a cada quien lo que le corresponda. Y volvemos a la tesis inicial: mejor otorgar un testamento que tener todo este problema. Ahora, aquí yo quisiera aprovechar siempre esta cualidad pedagógica docente del notario Joel Chirino, porque él ha llevado a efecto una serie de consideraciones que casi le diría, sin metáforas ni hiperbatón, podría Joel en un momento dado tomarse, esto cualquiera, pero yo en este caso te comprometería a ti en tu notaría a que ante un conflicto de esta magnitud, los herederos acudan, escuchen esto directamente, porque hasta donde sé, tú tienes facultades jurídicas, la ley te lo permite, puede ser más importante tramitar una sucesión intestamentaria ante un notario público, ¿no? Sí, la procedencia de una tramitación de esta naturaleza es que todos los herederos deben estar de acuerdo y que sean mayores de edad. En el caso de herederos menores tendrá que tramitarse necesariamente ante la autoridad judicial. Pero por ejemplo, perdón, pero si hubiera un menor y el juez ya representa al menor, ¿ellos podrían en ese momento ir a tu notaría para hacer el trámite? ¿O no se puede? Pueden ir a la consulta previa y el notario les da toda la información, porque eso es muy importante. El notario les va a dar toda la información de lo que significa la tramitación sucesoria y les va a señalar las conveniencias para todos los herederos de ponerse de acuerdo, y el notario les puede dar la información de los costos, de lo que implica la posibilidad de la adquisición de los bienes. Estamos pensando en materia de bienes inmuebles. Ahora, el gobierno local como el gobierno federal han buscado soluciones para promover la cultura del testamento, porque si uno analiza las estadísticas de los tribunales, los intestados se llevan años y años y años, y eso se convierte en un problema de rezago para los propios tribunales. Se ha tratado de fomentar la cultura del testamento a través de estos programas, tanto por parte del gobierno local como del Distrito Federal, como del gobierno federal. Por eso
en coordinación con la Asociación Nacional del Notariado, en coordinación con los colegios locales, como es el Colegio de Notarios del Distrito Federal, se han hecho estos programas que se difunden por parte de la autoridad del gobierno del Distrito Federal para promover ese acercamiento de las personas a este tipo de cultura y a este tipo de programas. Ahora, económicamente, en el caso del Distrito Federal, el gobierno sacrifica parte de sus ingresos en este tipo de trámites en beneficio de la colectividad, porque hay que decirlo, el gobierno deja de percibir un porcentaje importante de los impuestos que le corresponderían o de los derechos de registro público a cambio de que los habitantes del Distrito Federal regularicen su situación de su patrimonio a través de estos programas, especialmente en materia sucesoria, con todas las facilidades que se está dando por parte del gobierno, más el Colegio de Notarios del Distrito Federal. Así que la recomendación es que vayan a la consulta, el notario les dice lo que se requiere, la conveniencia de tramitar ante notario una sucesión de esta naturaleza, y en caso de que no sea posible, de todas maneras se les da la información, la orientación para que vayan a los tribunales. En el caso de cuando hay menores de edad, necesariamente por la propia naturaleza de los intereses de los menores de edad, tiene que recurrirse a la autoridad judicial, al juez de lo familiar. Qué importante es el conocimiento. Normalmente la imaginación va más allá del conocimiento, porque a veces, ante la ignorancia, ante la desinformación, ante no saber qué hacer, vienen elucubraciones, vienen ideas que no van precisamente a resolver la problemática, en este caso, de una sucesión de esa naturaleza. Debemos considerar tener confianza en los notarios públicos mexicanos y en el caso concreto del maestro Joel Chirino, bueno, considerar esta posibilidad de recibir una asesoría directamente, tener esta orientación que además él, no sé los otros notarios, pero él da esta asesoría en forma gratuita. Una vez que ustedes tienen esa información, toman una decisión. Hemos reiterado lo importante de esto. Antes de ir a un corte, quiero, como siempre en este programa, darles a ustedes la primicia dentro de esta obra de las que antes les he hablado, que es el Tratado de Derecho Civil, escrito por quien les habla, y que ahora tengo para ustedes la posibilidad de presentarles ya dentro de esta edición de los 20 volúmenes que comprenden la obra Tratado de Derecho Civil, los tomos 5, 6, 7 y 8, que aquí los traigo para su conocimiento, en que complementa prácticamente lo que es inclusive la enseñanza-aprendizaje del primer curso de Derecho Civil. Antes hablamos de la historia del Derecho Civil, de la nueva sistemática para la enseñanza del Derecho Civil separada del Derecho Familiar, de la teoría integral del acto jurídico, de las modalidades, de la teoría de las nulidades, del negocio jurídico, y ahora en estos tomos 5, 6, 7 y 8 viene el derecho prácticamente de las personas, para hablar de los atributos de las personas, de los derechos de la personalidad jurídica, los derechos humanos subjetivos fundamentales, así como lo que dice el Código Civil. Entonces, en este tomo número 5 es el derecho de las personas jurídicas físicas, que voy a ponerles a ustedes aquí la primera página, esta para que ustedes sepan, esta obra de la que ya conocen lo anterior, en la que tengo el privilegio de que el prefacio lo haya escrito el doctor Henri Massot, quien fuera decano de la Universidad de París y miembro del Instituto de Francia, y en la introducción escrita por la directora Leoba Castañeda Rivas, la primera directora mujer de la Facultad de Derecho en 460 años que tiene de existir la misma. En el tomo 6 les señalo en este caso lo que se refiere a por las letras doradas, difícil verlas con eso, es el tomo 6 que habla de los derechos humanos subjetivos fundamentales de las
personas jurídicas físicas. Aquí se los muestro. Ustedes saben que esta obra la pueden adquirir en la editorial Porrúa, que se encuentra en 100 lugares de la República y que vale la pena considerar ante esta posibilidad. Y el tomo 5, el tomo 6, el 7, que habla, en este caso, de los derechos accesorios de la persona jurídica física, donde hablamos de la mayoría de edad, de los derechos de autor, de la ausencia, de la declaración de ausencia, etcétera. Entonces, con estos, ustedes ya tienen la posibilidad de adquirir de los primeros 28 que hablan de esta materia del derecho civil, y debo insistirles antes de ir a un corte, que en el caso concreto de esta materia, en el Tratado de Derecho Civil, es el primero que se escribe en habla hispana y en la misma consulta con obras francesas, italianas, alemanas. Es la primera obra que tiene el estudio del derecho civil sin incluir ninguna institución de derecho familiar. Es decir, no habla de matrimonio, tutela, emancipación, patria potestad, porque como ustedes lo saben, lo han escuchado, esta rama jurídica de la ciencia del derecho, el derecho familiar, constituye una rama aparte, se rige por normas de orden público e interés social, y por ello consideramos, para ser congruentes con lo que hemos hecho hace 50 años, cuando iniciamos nuestro estudio del derecho familiar, con aquella tesis mía de 1964 sobre derecho familiar, y que hoy podemos con esta obra coronar parte de esos estudios que se refieren fundamentalmente estos al derecho civil. Me da mucho gusto poderles hacer esta primicia, hacerles esta información, y voy a un corte y regreso para llegar a la tercera parte de este programa para señalarles a ustedes algunas conclusiones sobre este gran problema de morir sin otorgar un testamento, lo que ocurre, y aprovechar esta gran oportunidad con el notario público número 90, titular de esta notaría, el doctor Joel Chirino Castillo, quien nos ha señalado, nos ha reiterado esa gran disposición para que quienes nos hacen el honor de ver este programa puedan tener esa asesoría, saber qué hacer y en un momento dado tomar una decisión. Voy a un corte y regreso con ustedes en un momento. Es muy importante que el doctor Joel Chirino, notario titular de la Notaría Pública número 90 del Distrito Federal, ahora en esta tercera parte nos exprese, nos diga, nos señale algunas conclusiones que serán importantes, que usted allá en su hogar las tome en cuenta, si tiene alguno de estos problemas que hemos señalado. Maestro, adelante, por favor. La conclusión es muy simple. Si una persona no quiere que se complique toda su familia cuando él fallezca, es recomendable que haga su testamento, porque siempre va a haber complicaciones en una sucesión intestamentaria, salvo los casos excepcionales en que todos los herederos se ponen de acuerdo para tramitar la sucesión sin ningún problema. Así que, independientemente de los costos que implican los conflictos judiciales, porque se requiere necesariamente la intervención de asesores, de abogados, y que esos también cuestan, finalmente, cuando se llega ya a la resolución definitiva y que hay que formalizar la adjudicación de los bienes, va todo el expediente judicial al notario para que formalice la adjudicación. Y entonces, ¿qué pasó? Con todo ese tiempo se inmoviliza el derecho de propiedad, se destruyen los bienes por su abandono, porque nadie quiere poner algo para el mantenimiento,
el albacea no tiene los recursos personales, no obtiene recursos que provengan del acervo hereditario, y finalmente todo esto es en perjuicio de los propios herederos. Si alguien quiere que se complique toda la familia, pues que no haga testamento, porque siempre hay algo que heredar. Y curiosamente hay un fenómeno muy interesante. Las personalidades que tienen un patrimonio importantísimo, no en México, sino en todo el mundo, nunca tienen conflictos de sucesión. Los conflictos de sucesión son donde no está el patrimonio tan considerable. En todo el mundo es lo mismo. Quiere decir que el que hace un patrimonio cuida la distribución de esos bienes y nunca hay conflictos. Entonces, ¿por qué razón no la población en general, cuidando el patrimonio que le costó un esfuerzo, busca la manera que se distribuya saludablemente en beneficio de sus herederos? Por eso no se debe pensar en que se haga un desorden después de la muerte de una persona, porque entonces, ¿de qué sirvió todo el esfuerzo de ayudar, orientar, educar a toda una familia? Muy importante, pero además, maestro, yo te devolvería la palabra de inmediato, porque sería muy importante que exhortaras a la distinguida teleaudiencia a aprovechar esta semana notarial del año 2015, o este mes notarial o jornadas, no sé cómo se llama oficialmente, porque estamos en eso. Va a haber un adelanto de esto por las cuestiones electorales. Entonces, no sé si ya se dio esto a la publicidad, pero de una vez decir a las personas aprovechar, quienes ya tengan problemas, por ejemplo, sucesorios, porque no se hicieron testamento, acudir a los notarios, en este caso a ti, que estamos cargándote esta petición, y explicar las bondades para las personas de esta semana o de este mes, no sé cómo se llaman exactamente. Es una jornada entonces, si completa con diferentes plazos y demás, todo esto es muy importante, ¿no? Oficialmente, el jefe de gobierno del Distrito Federal ya emitió el decreto de facilidades para la tramitación de regularización de bienes inmuebles y de tramitaciones sucesorias, con una enorme ventaja de carácter económico para las personas que soliciten estos servicios. El próximo lunes iniciamos las jornadas en algunas delegaciones, en la siguiente semana en otras delegaciones. Todo está programado y se ha publicado debidamente. Así que exhortamos a la población del Distrito Federal de que concurran a esas jornadas. Se les atiende profesionalmente, se les atiende con la consideración y la obligación correcta que tienen los representantes del gobierno del Distrito Federal, y desde luego la intervención profesional de los notarios para orientar qué soluciones se debe tener a la problemática que planteen todas las personas que soliciten ese servicio. Ya más facilidades no se pueden tener. Cuesta menos, además. Hay que considerar las ventajas económicas, la asesoría profesional y la disposición del gobierno del Distrito Federal de otorgar esas facilidades. Así que esa coordinación extraordinaria entre el gobierno del Distrito Federal y el Colegio de Notarios del Distrito Federal facilita toda la tramitación, y desde luego económicamente tiene una ventaja extraordinaria, porque no les va a costar lo que correspondería normalmente a una tramitación de esta naturaleza, empezando por los costos de los impuestos, de los derechos que se causan. Esto creo que es un beneficio extraordinario, y ojalá y las personas valoren este programa extraordinario que está coordinando el gobierno del Distrito Federal y el Colegio de Notarios del Distrito Federal en beneficio de la colectividad. Eso es muy importante, porque el maestro no entró en el detalle de los ahorros, pero se están ahorrando en impuestos, de lo que antes hablaba, de esto que son los graves problemas. Incluso también los notarios sacrifican en parte lo que ganan. Así es. Porque se trata de beneficiar a las mayorías, en el caso concreto del jefe del gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa,
se ha caracterizado por estar siempre en esa línea de apoyar a los que menos tienen, de apoyar a las personas que carecen de un sustento, que carecen de una casa, de apoyar en ese sentido, en este caso con la cooperación, que es muy importante. No sé quién sea el actual presidente del Colegio de Notarios del Distrito Federal, pero está muy bien representado aquí por Joel Chirino, porque lo hace extensivo a todas las notarías que hay en el Distrito Federal. Ya señaló él que esto va a durar varias semanas, no sé si sea un mes o 2 meses en la suma de todos los tiempos, ¿no? En todas las delegaciones. Las consultas que se van a dar en las delegaciones, en la sede de las oficinas de las delegaciones, donde vamos a estar todos los notarios que nos corresponde a cada uno de las delegaciones que tenemos asignadas, no solamente queda suspendido en ese momento cuando se terminen las consultas en las delegaciones, sino se va a continuar hasta fin de año, pero necesita necesariamente concurrir a estos programas porque hay que tener un orden también de carácter administrativo y de carácter fiscal. Se les entregan unas cédulas que participan en ese programa, y esto es lo que se requiere también para formalizar tanto las sucesiones como las adjudicaciones y para el registro público de la propiedad, porque todos los descuentos van precisamente en ese orden. No es un acto arbitrario, hay un orden administrativo, porque también el fisco documenta esos ingresos, y no es a la persona que de pronto diga entro a este programa, necesariamente debe inscribirse en los programas. Así que ese programa va a durar hasta el 31 de diciembre de este año, y es así porque se va a la consulta, se inicia toda la tramitación, todo lo que se requiere, cuando hay necesidad de participación de testigos, en fin, todo ese trámite no es de un día para otro, se requiere de un tiempo prudente para lograr concluir con la adjudicación de los bienes o formalizar la adjudicación de los bienes que tienen un derecho incierto porque no se ha concluido alguna tramitación. O sea que podríamos sintetizar lo que dices señalando a las personas que oficialmente se determina estas semanas, pero si usted inicia los trámites, si como él dice, va y recoge prácticamente su ficha para inscribirse y iniciar esto, no es que lo tenga que hacer en un día o en una semana, porque la propia naturaleza de los trámites se va a llevar más tiempo, y formalmente, para hacer efectivos los descuentos y todo lo demás, incluidos los notarios y los impuestos que va a cobrar el gobierno, van a estar vigentes hasta el 31 de diciembre del año 2015, como lo ha señalado el doctor Joel Chirino. Pero además, aquí hay que ahondar en algo muy importante. Si me equivoco, me corriges, Joel. Todo lo que sea, no lo he escuchado así, yo hago una interpretación in extenso, de todo lo que sea un trámite con un notario, entra en estas posibilidades, o solamente determinadas materias. No, hay cuantías, eso sí. Pero actos jurídicos, me refiero, actos notariales. Todo lo que es regularización testamento, de bienes inmuebles, todo lo que son sucesiones. O sea, eso es muy importante porque hay una apertura, no solamente el trámite de un testamento, sino todo lo que se vincula a eso, ¿no? Todo lo que está vinculado a esos programas, y es justo reconocer la disposición del jefe de gobierno y todos sus colaboradores que participan en este tipo de programas, así como la directiva del Colegio de Notarios, que está a cargo del notario Heriberto Castillo, porque el registro público de la propiedad, por ejemplo, está trabajando hasta ahora en una forma extraordinaria. No se había visto la diligencia y la rapidez con que está actuando en el registro público de la propiedad. Eso se debe a la decisión del jefe de gobierno y de sus colaboradores para dar cumplimiento a una idea de servicio social. Así que, y aprovechando que tenemos estas facilidades ahora por parte del gobierno y la tramitación interna de los trámites administrativos, pues debemos estar felices, contentos, porque se facilita el trabajo para los notarios y se beneficia a la colectividad. Bueno, ese sería
la última conclusión a la que llegaríamos para cerrar con broche de oro este primer programa, porque iniciamos diciéndoles a ustedes la trascendencia de otorgar un testamento para no caer en todos estos problemas. Pero además, como una coincidencia, está esta posibilidad, esta apertura, estas semanas, estas jornadas notariales, para que ustedes otorguen un testamento. Si ya están en el problema de la sucesión legítima y no saben qué hacer, acudir ante un notario público. En el caso concreto, yo les recomiendo al que para mí es el mejor notario del Distrito Federal, que es el doctor Joel Chirino Castillo, que siempre algunos de mis alumnos de la facultad, a otras personas de las propias que nos escriben al programa y nos piden una asesoría, un apoyo, los remitimos con él. Yo quisiera, maestro, abusando, si no serías tan amable, de decir al aire el teléfono de tu notaría, el domicilio, para que quedara registrado, aunque lo vamos a hacer también la semana que entra, para que las personas, si no estamos abusando, puedan hacer uso de esta facultad que le estás otorgando. Sí, con mucho gusto. En primer término, yo quisiera mencionar que todos los notarios del Distrito Federal tienen la disposición para prestar un servicio de alta calidad y que ellos dan la asesoría completa. Desde luego, dado que tengo la oportunidad de estar en este programa, sí, el teléfono que tengo en la oficina es el 55 95 29 20. Desde luego, he estado como invitado en programas anteriores, se ha proporcionado este número y he tenido consultas no solamente del Distrito Federal, sino de diferentes partes de la República. Me ha dado mucho gusto atender a estas personas porque desde luego se refleja la utilidad de una difusión de estos programas y sobre todo la utilidad en beneficio de la población. ¿Y dónde se ubica la notaría, maestro? La notaría está en la avenida Contreras, número 313, en la delegación Magdalena Contreras, aquí en el Distrito Federal. Bueno, ya escucharon ustedes, 55 95 99 20, sí. Es el número que ustedes pueden marcar, el maestro así lo señala, y ojalá hayamos satisfecho las expectativas que creamos al empezar el programa. Yo les agradezco que nos vean, al doctor Joel Chirino nuevamente por estar con nosotros. Espero que nos acompañes al otro programa, porque si no los vamos a dejar a medias a los que nos ven. Con mucho gusto. Y a ustedes, porque nos ven, este programa es una realidad. Espero que en la segunda parte de este programa, podamos seguir contando con su presencia, con su interés. Y recuerde que me puede escribir a el correo electrónico jhuitron@derechofamiliar.net o llamarme al 56 39 22 35 y decirme a qué personajes, a qué personalidades, a qué intelectuales, a qué juristas quiere usted ver en este programa, qué temas quiere que tratemos, y lo haremos con mucho gusto. Espero verlos en el próximo programa de Derecho Familiar.